El concepto tradicional de participación que nos invita a pensar que todo ciudadano tiene una voz respecto de las facetas en las cuales se encuentra involucrado, ese escenario se mantiene. El escenario de la participación ciudadana se mantiene. Lo que viene a cambiar acá es cómo se desarrolla ese concepto en una era de carácter digital. Podríamos entonces mencionar que la participación ciudadana en una era digital es aquella que apunta al desarrollo democrático a partir del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder involucrar a los ciudadanos en los escenarios políticos, sociales y comunitarios. Noten ustedes de entrada que el concepto clásico de participación ciudadana se mantiene. Yo tengo voz, voto, puedo deliberar en los asuntos sociopolíticos que me afectan o que me interesan. Lo que cambia es el escenario de mediación, el medio a través del cual yo expreso mi participación. Y esto es a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El propósito del uso de estas tecnologías es permitir que más, mejor y mayoritariamente las personas puedan seguir participando con información en tiempo real y con capacidad de acceso a esa información. ¿Cómo ha ido evolucionando esta participación? Podemos decir que hemos ido de una participación o una evolución de participación de lo tradicional a una participación que se ha hecho cada vez más evidente en redes sociales con finalidades de movilización. Una participación tradicional es aquella que se da por medios físicos, comúnmente a través de reuniones que podamos llamar nosotros asociativas o comunitarias, a través del uso de urnas, cartas y representantes. Llega Internet y con la llegada de Internet, las primeras formas de participación en escenarios digitales. El tema de la participación nos hace ver un cambio de filosofía, ya no solamente desde lo local, sino también desde lo global, porque Internet, como una puerta de acceso, rompe el esquema tradicional de la participación local para empezar a tener un involucramiento en la participación de los asuntos regionales y globales. Hoy se empieza a hablar de una participación de lo local, cómo relacionar los asuntos globales con los asuntos locales. Más sin embargo, tenemos que mencionar que la llegada a Internet cambia el concepto de participación desde una filosofía que ya nos hace ver que la participación no solamente es para tener injerencia dentro de los asuntos de carácter local, sino que efectivamente va a tener una finalidad de injerencia dentro de asuntos de carácter global. Quienes más, digamos, han hecho uso de estas formas de participación digital a través de foros y correos electrónicos con la llegada de Internet han sido las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, de protección ambiental. Greenpeace es un ejemplo de ella. Constantemente envía correos con la finalidad de que a la persona que le llega ese correo electrónico pueda leer una intencionalidad y, si está de acuerdo con esa intención, firmar una petición para tener injerencia en asuntos que ya no solamente demandan lo local, sino que demandan lo global. Entonces, esos primeros pasos digitales que se dieron fue gracias a la llegada de Internet, no necesariamente gracias a la llegada de los sistemas computarizados, porque el uso de los sistemas computarizados se daba de manera personal, pero la llegada de Internet permitió que la participación, como lo hemos mencionado, cambie su concepto de una participación pensada en lo local para pensar en una participación con un fundamento de lo global. Y así como se dieron esos primeros pasos digitales, luego se da un paso a través del concepto de redes sociales. Las redes sociales, cuando empiezan a tener relevancia dentro de la red de Internet, eran sencillamente un escenario de mostrarse al mundo, mostrarme al mundo, pero de a poco ese entretejido de conexiones que permiten precisamente las redes sociales, podrá sonar muy lógico, evidente, pero el concepto de redes sociales marca el entretejido de personas, culturas de diferentes lugares a escala mundial, y eso nos mostró que las redes sociales ya no solamente eran un escenario de visibilización personal, sino que también se volvió un escenario de visibilización de los problemas sociales, de los problemas ambientales, de los problemas raciales, de los problemas culturales.
se volvió un escenario de visibilización de un mundo que antes no se podía ver sino a través de un canal de noticias. Ahora el mundo se podía ver a través de las redes sociales y lo que hoy sucedía aquí en Colombia se podía ver en tiempo real al otro lado del planeta. Y lo que sucedía al otro lado del planeta a través de una red social se podía ver en tiempo real acá en Colombia. Entonces esto permitió que las redes sociales de a poco dejaran de ser un escenario de visibilización de asuntos personales para volverse un concepto de verdadera participación con un, llamémoslo así, con un resultado masivo que no había tenido otros intentos en Internet. Las redes sociales entonces propiciaron escenarios de participación amplia por los millones de personas que hacen parte de estos entretejidos. Permitió escenarios de participación rápidos porque las publicaciones se daban en tiempo real, videos en tiempo real, fotos que estaban expresando situaciones que estaban ocurriendo en tiempo real. Y sobre todo, que esa información tenía una capacidad de difundirse de manera masiva. Coloco aquí algunos ejemplos que vamos a mirar ahorita. Movimientos como el movimiento Me Too o el movimiento de la primavera árabe son ejemplos de cómo el uso de las herramientas sociales permitieron la divulgación en escenarios de participación de forma amplia, rápida y masiva. Entonces miremos cómo las herramientas digitales permitieron que los escenarios de participación en una era digital fueran de carácter masivo. Entonces, vamos a mirar algunos casos de cómo las redes sociales fomentaron el proceso de participación digital y sobre todo fomentaron un proceso de democracia digital. El primer caso que nosotros vamos a mirar es el caso de Me Too, y acá las redes sociales están cumpliendo un papel de movilización ciudadana. Me Too fue un movimiento que empezó en el año 2017 con este hashtag Me Too, mas sin embargo ya tenía unos años atrás que había empezado a generarse el movimiento, pero a través de las redes sociales con esta etiqueta Me Too, se empezó a denunciar situaciones de agresión sexual y de acoso sexual contra las mujeres a nivel mundial, pero el origen tuvo que ver con las denuncias de abuso sexual del productor de cine Harvey Weinstein. Esto generó como tal un movimiento a través de esta etiqueta Me Too, un movimiento en contra de todo lo que tiene que ver con la agresión sexual y el acoso sexual, principalmente contra las mujeres. Y esto se volvió como tal a través de las redes un escenario de denuncia y de movilización pública en contra de un fenómeno llamado agresión sexual y acoso sexual. Tan solo menciono aquí unos datos: con este hashtag se han utilizado en un solo día, que fue cuando se, digamos, empezó a difundir esta etiqueta Me Too en el 16 de octubre de 2017, en ese solo día tuvo más de 500,000, en un solo día, más de 500,000 etiquetas. Fue usado ese hashtag. En Facebook fue utilizado por 4.7 millones de personas y obtuvo entradas o usos en las primeras 24 horas en Facebook por más de 12, fue mencionado este hashtag más de 12 millones de veces. Entonces, si uno mira esto en un día, un hashtag como Me Too, generando una etiqueta usada más de 12 millones de veces, yo lo comparo un poco con por ejemplo, las elecciones presidenciales de Colombia. Las elecciones presidenciales de Colombia no alcanzan a llegar a este número, a estos 12 millones. Y eso nos puede mostrar pues, la magnitud de la movilización ciudadana que se da a través del uso de las redes sociales. Entonces, este caso, Me Too, es un caso que nos permite ver una función de la participación ciudadana en una era digital a través de las redes sociales. Y una de esas funciones es la movilización ciudadana. Ahora miremos otro caso. Es el caso de la primavera árabe. Acá las redes sociales fue una función de entrega de la información y la difusión. El movimiento llamado así la primavera árabe, pues digamos que este movimiento de la primavera árabe propiamente no inicia con las redes sociales, sino que ya desde muchos años antes se había empezado a generar este movimiento de la primavera árabe, pero con la, digamos, irrupción de las redes sociales como mecanismo de participación digital, permitió que este movimiento que surgió en 2010 y en 2011, que inició en Túnez, empezara entonces también a divulgarse en las redes sociales. Aquí las redes sociales, en un concepto de participación ciudadana, cumplieron no solamente la función de movilización, fue la función de visibilización a través de la entrega de información y de difusión en tiempo real. Este es otro gran logro, llamémoslo así, en términos de las redes sociales
en un escenario de era digital. Acá, la primavera árabe utilizó diferentes etiquetas, diferentes hashtags. Una de ellas fue la del 25 de enero en Egipto, y la otra fue la etiqueta Bahrein, que ayudó a consolidar todo un movimiento que ya se había dado en Túnez, que se ha dado en varios países del Medio Oriente, con la finalidad de mostrar lo que estaba ocurriendo en estos países árabes. Este movimiento, entonces llamado la Primavera Árabe, a través de las redes sociales permitió la entrega de información y la difusión de lo que estaba ocurriendo en tiempo real, y sobre todo con algo que es también muy propio de las redes sociales, sin el filtro de un medio de comunicación o un determinado grupo de información, sino que fue información entregada a las redes sociales directamente por las personas en el lugar donde estaban ocurriendo los hechos. Entonces empiezan a publicarse videos, empiezan a publicarse fotos, y esto generó que con estas etiquetas el movimiento de la primavera árabe a través de las redes sociales nos mostrara otra faceta de la participación ciudadana digital, que es la entrega de la información y la capacidad de difusión de esa información. Aquí en este punto se convierte, digamos, aparece llamémoslo así, un nuevo rol en la entrega de la información, y es quién entrega la información. Tradicionalmente estamos acostumbrados aún a que la información la entregan medios de comunicación. Lo que nos enseñó la participación digital a través de la primavera árabe era que la información la podía entregar cualquier persona que hiciera parte de la red. Cualquier persona que hiciera parte de la red, en consecuencia, podía entregar información y podía también, en consecuencia, promover su difusión. De ver ustedes hasta acá que hemos visto con estos dos ejemplos, el ejemplo de Me Too y el ejemplo de la primavera árabe, dos roles fundamentales que en una era de participación ciudadana están cumpliendo las redes sociales. El primero de ellos, como lo vimos en Me Too, el rol de la movilización social a través de las redes sociales, y el ejemplo del que estamos acá denotando de la primavera árabe, la capacidad que tienen las redes sociales para la entrega de la información y para la difusión. Antes de pasar a otro ejemplo que tengo, es mencionar por qué es importante que en una era digital la participación digital a través de las redes sociales cumpla la función de movilización y entrega de la información por un concepto de lo masivo. Por un concepto de lo masivo. La participación en una era digital se espera que sea masiva. La participación en una era digital se espera que sea concurrida. De hecho, de nada serviría dar el paso a una era digital para la participación ciudadana en escenarios digitales si no se logra un mayor involucramiento de la sociedad en estos escenarios de participación. De hecho, cuando miramos estos dos ejemplos, Me Too y Primavera Árabe, tanto la movilización social como la capacidad de información en la difusión fue exitosa en el sentido de que logró un gran conglomerado de personas masivo que hizo que la información y la movilización fuera efectiva con fines de la participación ciudadana. Otro caso, y tal vez de los primeros que se dieron, fue el caso del movimiento Indignados, el famoso 15M. Este fue de los primeros que se dio. Aquí las redes sociales están cumpliendo otra función dentro de un escenario de la participación digital, y es la función de la difusión de ideas y la organización de actividades. Este movimiento 15M, perdón, de España, llamado el movimiento Indignados, fue un movimiento evidentemente ideológico, fue un movimiento eminentemente de protesta frente a la progresiva pérdida de derechos sociales que se estaba teniendo o que estaban sufriendo en ese momento en España. Entonces, el movimiento Indignados surge es como una indignación por la progresiva pérdida de derechos sociales que en ese momento se estaban viviendo en España. Quienes promovieron como tal este movimiento decían cosas como las siguientes:
Los derechos sociales que hoy están disfrutando los jóvenes le costaron sangre a los abuelos. Y de a poco los jóvenes están dejando perder esos derechos sociales que costaron tanto conseguir, indignados. Esa era entonces la consigna. Indignémonos de estar perdiendo todos estos derechos que en otra hora costaron sangre, costaron guerras, costaron luchas contra dictaduras. En el caso europeo costaron guerras mundiales. Entonces el movimiento 15M surgió en el año 2011 contra la austeridad y la corrupción política que se estaba viviendo en España, y fue la de las primeras incursiones que se empezaron a hacer de protestas a través del uso de las redes sociales. Los convocantes a este tipo de protestas, vean ustedes, convocantes a estas protestas, empezaron a utilizar diferentes etiquetas en redes sociales como la etiqueta Spanish Revolution o la etiqueta Democraciarella, o la etiqueta No nos vamos, la etiqueta 15M, la etiqueta No tenemos miedo, la etiqueta Juntos, Junta Electoral Fax. Todas estas etiquetas buscaban promover la organización por parte de unos convocantes para el desarrollo de actividades de protesta bajo el movimiento general llamado Indignados. Entonces, como para recapitular en este punto de cómo las herramientas digitales, principalmente las redes sociales, se han convertido en escenarios de participación, entonces podemos decir, con el movimiento MeToo, las redes sociales nos mostraron que servían como instrumento de movilización ciudadana. Con el movimiento de la primavera árabe, las redes sociales nos mostraron que servían para la entrega de la información y la difusión masiva de la misma. Con el movimiento Black Lives Matter de los Estados Unidos, las redes sociales nos mostraron que podían ser un escenario de participación ciudadana como una forma de expresión contra la violencia. Y la etiqueta del movimiento de indignados nos mostró que las redes sociales son también un instrumento para difusión de ideas y organización y convocatoria de actividades. Si nosotros lo miramos detenidamente, las redes sociales en un lapso que ha sido de 10 o 15 años a lo sumo, ha generado serios impactos positivos en unos casos, obviamente negativos también en otros por el tema de la responsabilidad de la información que se difunde, pero ha generado unos impactos que han sido mucho mayores a los de un escenario de participación de carácter tradicional. Dicho esto, la pregunta entonces ahora que viene es, ¿cuáles pueden ser las principales modalidades de participación? Porque el uso de las redes, el uso de los medios digitales, implica evidentemente también una correlativa responsabilidad en el uso de las mismas. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta del gran impacto de la participación digital a través de esferas digitales, pero también de la necesidad de la responsabilidad en el uso de las mismas. Antes se podía hablar de noticias falsas, pero como hoy, ya también le es necesario a toda persona que hace parte de las redes sociales empezar a mirar quién me está dando la información, cuál es la intención, por qué me está dando la información, será falsa, será verdadera. Y ya muchas veces nosotros hemos visto que publican imágenes de un movimiento hoy que son de hace 2 o 3 años. O qué decir en esta era de la inteligencia artificial donde se pueden hacer imágenes y tal vez hacerlas pasar como si fueran reales. Entonces, evidentemente, la participación democrática en esferas de lo digital ha abierto la esfera, pero también ha colocado o nos ha colocado de frente con una correlativa necesidad de responsabilidad respecto del uso de los escenarios participativos en esferas de lo digital. Entonces, los esfuerzos ahora es pasar de las redes sociales como un instrumento de movilización y protesta y de divulgación de información hacia los medios institucionales de participación. Permítame decirlo de esta manera, es
¿Cómo convertir todo aquello que han hecho las personas a través de redes sociales o de otros mecanismos de participación digital? ¿Cómo los podemos llevar ahora a ser usados en instancias de carácter gubernamental? Es decir, ya no nos vamos a quedar solamente con que participamos en Facebook, en Twitter, bueno, en X, que participamos a través de correos electrónicos, peticiones digitales, sino cómo también abrimos el gobierno a la era digital para que la participación ya no sea mediada por redes, ya no sea mediada por correos, ya no sea mediada por canales de terceros, sino que la participación digital sea directa con las instituciones de carácter gubernamental. Esto es a lo que hoy se le da el nombre de democracia electrónica o democracia digital. La democracia electrónica o la democracia digital tiene un propósito y es buscar aprovechar las capacidades de las tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de hacer que los procesos democráticos sean más accesibles, inclusivos y efectivos. Eso implica también un reto. ¿Cómo hacer que a través de los canales de la información y la comunicación los procesos democráticos sean más accesibles, más inclusivos y más efectivos? Y más aún, si nosotros estamos en contextos sociopolíticos como el colombiano, en donde existen unas grandes brechas tecnológicas. Miremos este concepto, democracia digital o la e-democracia, que ha empezado a ser un término que alude como tal al uso de la información y de las comunicaciones, evidentemente, para facilitar los procesos democráticos. ¿Qué es lo que busca una democracia digital? Que haya mejores espacios de dialógicos y de reflexión, que haya mejor acceso a la información política, que haya un mejor ejercicio del derecho a la participación y queda ahí si puede haber un ejercicio del derecho al voto a través de medios electrónicos. Evidentemente allá se apunta. Y yo les digo algo. Si ustedes, por ejemplo, tomaran una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, Copiloto, y escribieran la siguiente pregunta: ¿cuántos países del mundo han implementado el voto electrónico en sus democracias? A veces las mismas inteligencias artificiales se abstienen de dar respuesta a esa pregunta porque consideran que la democracia es un asunto sensible y que sobre esos asuntos sensibles a veces ni las inteligencias artificiales quieren hoy pronunciarse. Más sin embargo, tenemos que nosotros decir que la democracia digital no es algo que está a la vuelta de la esquina, es algo que ya se está viviendo. No es algo que estemos proyectando para el futuro, sino es algo que ya estamos viviendo y que la democracia digital ha abierto espacios de diálogo, de reflexión, de acceso a la información y de participación a través de instrumentos electrónicos. ¿Cómo lo ha hecho? Esta democracia, Valentina, si estás ahí para pasar la siguiente, esta democracia electrónica debemos nosotros comprenderla diferente a la participación electrónica. Es importante acá mencionar que es diferente la democracia electrónica o democracia digital a la participación electrónica o participación digital. Los dos conceptos, aunque confluyen, son diferentes en sí. La democracia electrónica se define en la actualidad, digámoslo así, de una manera muy amplia, como una práctica democrática con el apoyo de los medios digitales para la comunicación y la participación política. Es una práctica que busca apoyarse ahora en medios digitales. Pensémoslo así, la democracia de manera tradicional ha seguido siendo la misma que tenemos desde años anteriores, solamente que en una era de la digitalidad, dicha democracia la pasamos o la facilitamos a través de los medios digitales de la comunicación. Por su parte, la participación electrónica ya son todas las formas de participación política haciendo uso de medios digitales, incluidos los mecanismos formalmente institucionalizados, como el compromiso cívico informal.
Aquí es donde entonces hallamos la principal diferencia entre el concepto de democracia digital y participación electrónica, democracia electrónica y participación electrónica o digital. La democracia es la implementación de esa misma democracia mediada por instrumentos digitales. Pero la participación ya me involucra todas las formas de participación política utilizando todos los medios disponibles que pueden ser tanto los medios institucionales como los medios informales. Entonces, yo puedo tener participación electrónica a través del Facebook. Hoy, sí, pero puedo ejercer democracia a través del Facebook. Hoy, permítame colocar un interrogante, tal vez no, porque Facebook no es un medio institucional o llamarlo así, gubernamental de expresión de la democracia. Sí es un medio hoy de participación, pero no necesariamente es un medio de expresión de la democracia. Pensémoslo, por ejemplo, cuando se dio acá en Colombia el tema de la votación por los acuerdos de paz. Uno miraba las estadísticas, las redes sociales, toda la difusión de información que se hizo por redes sociales y pareciera que el sí a los acuerdos de paz iba a ganar y de manera arrolladora. Pero y eso era participación y participación electrónica, pero cuando se expresó democráticamente a través de los medios institucionalizados la voluntad del pueblo, encontramos que el voto mayoritario fue no. Y esto se nos muestra que efectivamente hay una diferencia entre participar electrónicamente y que el paso que hoy se está dando es que esa participación que se hace de manera electrónica, ahora la podamos llevar hacia una democracia electrónica a través de usos de canales institucionalizados para la participación en política. Entonces, ¿cómo contribuyen las tecnologías de la información y de la comunicación en la democracia digital? ¿Cómo puede contribuir? Bueno, yo aquí coloqué una imagen que seguramente muchos padres de familia no la quisieran ver, pero pues qué culpa, ya es así. Muchos de los jóvenes, los muchachos están prendidos a esos equipos celulares o tablets, ¿cierto? ¿Cómo pueden contribuir esas tecnologías de la información y de la comunicación en pro de una democracia digital? Y de nuevo, permítame lo recalco. Una cosa es mi participación digital a través de medios institucionalizados o no, pero hoy el reto es cómo convertir la participación en un escenario verdadero de democracia digital a través de canales institucionalizados para expresión de la voluntad, sin el riesgo de, como nos mencionan en las elecciones acá de nuestro país vecino, que es que hay ataques cibernéticos a las redes o a las bases de datos de las actas electorales, ¿cierto? Porque es que evidentemente eso es un riesgo. Pero hacia allá es que se debe proyectar. ¿Por qué razón? Porque sí existe participación en era digital, pero no necesariamente esa participación en era digital se ve reflejada en una expresión democrática, con función o con intención de modificar escenarios de gobierno o decisiones de gobierno. Es allá hacia donde se contribuye. Y por eso hacemos acá esta pregunta. ¿Cómo pueden contribuir estas tecnologías de la información y de la comunicación, las que ya hay o las que se vayan a implementar, en pro de una democracia digital? Va a contribuir al menos en los siguientes 6 aspectos. Primero, en mejorar la calidad de los debates públicos. Las tecnologías de la información deben permitir que haya una mayor calidad en los debates públicos. También deben permitir que haya una facilidad al acceso de la información. Antes tocaba todo por derecho de petición. Hoy se supone que la información yo la debo conseguir de manera accesible y fácil a través del uso de las tecnologías. También ese uso de tecnologías debe permitir la promoción del intercambio de ideas, así como la promoción de debates con más ciudadanos y, vean esto, mejor informados. Porque es que la masividad de las que facilitan las tecnologías de la información y la comunicación queda en nada si esa masividad no se da sobre la base
del acceso a la información y de la mejor información. También estas tecnologías contribuyen a la democracia digital porque facilitan la integración de las organizaciones. Por ejemplo, en Colombia existen eh, millones de organizaciones comunales, pero ¿estarán integradas? Se supone que las tecnologías de la información y la comunicación en una era de democracia digital facilitaría la integración de las organizaciones. Y sobre todo, pues debe también facilitar una participación directa y no mediada. Debe facilitar una participación que tenga de manera directa en cuenta la intencionalidad de cualquier persona y no necesariamente una participación de carácter representativo. Eso, digamos, nos confrontaría, por ejemplo, acá en Colombia, con el artículo tercero de nuestra Constitución Política. El artículo 3 de nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, el cual lo ejerce de manera directa o a través de sus representantes. Y de hecho, aunque la soberanía reside en el pueblo y la puede ejercer de manera directa, cuando se expresa la democracia, lo hacemos a través de una figura representativa. En un escenario de tecnología digital, la democracia digital debe propiciar la participación directa, ya no solo la representativa, sino la participación directa. Mencionado esto, yo quisiera que miráramos un poco la foto que quiero, esa imagen que quiero presentarles. Eras digitales. Y ahí los retos, disculpen ustedes, los retos, las irrupciones. Pareciera que en una democracia digital o caminando hacia una era digital se debe buscar que haya una participación masiva. Se debe buscar que haya una participación mejor informada, con mayor amplitud, que sea de manera directa. Y pareciera que cuando hablamos de era digital, como que todos nos volvemos coreanos. Por eso coloqué esa foto así. Pareciera que todos nos volviéramos los ABC de la tecnología. Pero así como es un reto que haya una mayor, llamémosla así, que se cierre la brecha digital, también al mismo tiempo surge una pregunta. ¿Y estaremos haciendo una irrupción dentro de los procesos culturales autóctonos? Porque yo miro la foto de lado y veo a estas muchachas de, de alguna comunidad indígena y todas mirando un celular. Ya me entra la pregunta, ¿son comunidades autóctonas? Entonces creo que hay grandes retos en términos de la democracia digital y su afán de volverse masivo, pero también hay que tener cuidado con el hecho de volverse irruptivos y entrar como tal a cambiar eh, un escenario de cultura, ¿verdad? Que existe. Entonces, partiendo de que, claro, la democracia digital implica grandes retos, también implica tener muchos cuidados, porque ya no es solamente la responsabilidad de quien emite una información, sino también la responsabilidad de a dónde estamos llegando con estos procesos de democratización digital. Solamente era para la reflexión esta imagen. Miremos entonces cómo una verdadera, digamos, democracia digital, ¿qué necesitaría? Como estamos hablando de que la democracia digital realmente es un reto, pero ya es una realidad, tendremos que nosotros decir que para una verdadera democracia digital, las tecnologías de la información y la comunicación deben garantizar acceso para los debates públicos, para el acceso a la información,
para la expresión de la voluntad y para ello requiere que estas tecnologías permita que todos los sujetos tengan competencia de actuar y hablar para tomar decisión. Eso es una gran pregunta. ¿Realmente todos podrían a través de la tecnología? Uno diría que sí. El tema es que hay grandes brechas digitales en este país. Que todos los sujetos tengan la posibilidad de expresar sus opiniones y que puedan lanzar nuevos temas de discusión y de preguntas. Claro, si yo voy a hablar de una democracia digital, pues ya no solamente deben ser las ideas de un gobierno, yo puedo expresar también las mías de manera directa. Y evidentemente, para hablar de una democracia digital, ninguna persona puede ser limitada por alguna presión, ni interna ni externa, para manifestarse de una forma o de otra. Una primera limitación en una democracia digital es, por ejemplo, si yo tengo un medio electrónico para expresarme o si a través de ese medio electrónico me podrían estar presionando para expresarme de una X o Y manera. ¿Qué se ha hecho en algunos países respecto de la participación ciudadana en una era digital? Voy a colocar acá unos ejemplos y quiero colocar acá es el de Dinamarca, que ya ha establecido participación en consultas públicas a través de mecanismos digitales y ha establecido, ya no ustedes hoy, pero eso no es como muy novedoso, pero vea que para Dinamarca lo ha sido, la recepción de comunicaciones a través de correos electrónicos. ¿En dónde está lo novedoso? Que toda persona que tiene un correo electrónico tiene por derecho que de manera automática le estén enviando información sobre nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas decisiones. Le llega la información. Otro caso, el de Finlandia. En Finlandia se ha creado un registro de proyectos gubernamentales en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de debatir las propuestas y los proyectos, además de que surjan iniciativas. Es decir, esta herramienta en Finlandia no es solamente para que, digamos, se registren los proyectos, porque acá en Colombia tenemos herramientas para registrar los proyectos, pero están abriendo la posibilidad para que los ciudadanos debatan los proyectos que están ahí registrados, eleven sus propias propuestas sin tener que ser un contratista del Estado y presenten iniciativas, debatan los proyectos, expresen sus opiniones, y esto se debe a que cada uno de los proyectos que de manera gubernamental diseñan o van a implementar en Finlandia quedan abiertos al público para su debate. En Japón crearon el portal Digital Government, Iria Box, para debatir asuntos de gobierno de manera digital y diseñar servicios digitales de mayor calidad. Este portal digital está abierto para que todos los asuntos de gobierno sean debatidos también con el pueblo, sean debatidos también con la ciudadanía. Es decir, ya no solamente se debaten en un escenario de, digamos, por ejemplo, para Colombia, un escenario de un congreso, sino que se crea también un portal a través del cual la ciudadanía también puede debatir, como si fuera una red social, las iniciativas de gobierno. Miremos otros ejemplos. En España también crearon otro portal llamado Decide Madrid, que permite a todos los ciudadanos votar y proponer iniciativas locales. Este portal Decide Madrid es un portal local y vean que ya se ha empezado a ejercer un derecho de voto respecto de iniciativas locales. Ojo que aquí no es el voto respecto de mandatarios, eso todavía no está, pero al menos ya se está decidiendo el tema de un voto ciudadano respecto de iniciativas. Y recuerden que hace un momento nosotros dijimos que en una era de la democracia digital se busca que ya no todo sea democracia representativa, sino que pueda ser también democracia directa. Decide Madrid es un ejemplo de cómo hay participación directa y se empieza a dejar un poquito de lado la democracia representativa. ¿Todo por qué? Gracias a un mecanismo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
También tiene en España el portal de Decidim, ese es de Barcelona, que también tiene la misma finalidad de decidir iniciativas de carácter local. En México se ha creado la plataforma Participa, y esta plataforma también permite a los ciudadanos que ellos puedan involucrarse, vean ustedes esto, en el diseño de las políticas públicas. Ya no en su implementación, porque su implementación implicaría que hay contratos y recursos comprometidos, no. En el diseño, la primera fase del ciclo de las políticas públicas. En el diseño de la política pública, esta plataforma permite que los ciudadanos se puedan involucrar de manera directa en la decisión del diseño de la política pública. Y en Colombia, la gran política de participación ciudadana que está caminando en la democracia digital es la política gobierno en línea, que es una política que a hoy está cumpliendo ya más de una década. ¿De qué trata? O algunos asuntos que son muy importantes en este concepto de gobierno en línea. Esta iniciativa que como tal fue lanzada en 2008, o sea, vean ustedes, yo dije ahorita ya más de 10 años, no, ya son 2 décadas. Esta iniciativa de gobierno en línea busca facilitar el acceso a todo tipo de servicios públicos. Y cuando hablo acá de servicios públicos no me refiero a los domiciliarios, a todo trámite que se hace con el Estado, busca que haya un mayor acceso a todos los servicios del Estado a través de Internet y permite que todos los ciudadanos realicen trámites en línea, accedan a información pública y participen en consultas y encuestas. Yo coloco aquí algunos ejemplos que a partir de la política de gobierno en línea ha obligado a las entidades públicas a facilitar la información y permitir la vinculación de las personas en estos escenarios de participación. Por ejemplo, menciono los planes de acción. Todas las entidades públicas están obligadas a publicar el plan de acción que van a ejecutar en los próximos años. Todas las instituciones públicas están obligadas a publicar un plan de compras y también se ha establecido un portal único que se llama Botón Territorial para acceder a toda la información de carácter territorial que tengan las entidades públicas territoriales. El siguiente, sí lo hemos conocido mucho y probablemente a más de un contratista del Estado que esté conectado hoy acá sabe que le ha sacado canas, el SECOP, como un sistema de información de la contratación pública en Colombia. Y también tenemos el concepto de urna de cristal, que es la forma a través de la cual todas las decisiones de gobierno llegan allá a esta página urna de cristal, de tal manera que las personas puedan verlas. Digo que estos son tan solo unos de todas las dinámicas de gobierno en línea que se han implementado en Colombia. Hoy nosotros tenemos un gobierno en línea que obliga a todas las instituciones a tener portales web, correos electrónicos, un listado de servicios y trámites que pueden hacer de manera digital. Se expidió el decreto ley antitrámites 019 del año 2011 que obligó a que una cantidad gigante de trámites ahora se hagan todos de manera virtual. Colombia ha tenido grandes avances en lo que tiene que ver con el gobierno en línea, pero no quiero terminar esto sin mencionar que en Colombia también se han hecho grandes avances en términos de lo que tiene que ver la justicia en línea. Pero también en términos de la justicia digital se ha abierto un campo grandísimo, incluso antes de la pandemia, porque nosotros pensamos que la justicia digital se dio como consecuencia de la pandemia, el acceso a la justicia de manera digital como una consecuencia de la pandemia, y no. Si nosotros miramos la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la pandemia, ya tenía establecidos los canales de comunicación a través de medios digitales. Y la administración pública, es decir, rama ejecutiva, desde antes de la pandemia, estamos hablando de 2008, ya estaba hablando de los medios tecnológicos y la información para una participación digital y si lo quieren, ya se está con eso dando pasos hacia una democracia de lo digital. Retos, todos los que ustedes quieran, pero una realidad vigente es que hoy ya estamos nosotros en medio de una participación en la era de lo digital que avanza a pasos agigantados hacia una
democracia directa a través de escenarios de lo digital. Entonces, con esto, ya no queda sino pues decir gracias. Y hay un robot diciéndole gracias. También pues le agradecemos al profe Oscar por su excelente exposición en este tema. Y Jason Ramírez pues también brinda las gracias porque pues creo que fue alguien muy interesado en este tema y con grandes preguntas. Como saben, pues el profe Oscar es de la Escuela de Ciencias Políticas y si digamos quieren contactarse con él o tienen más dudas, pues él está disponible y de verdad le agradecemos mucho por esta gran charla.